que está desplazándose para un lado para otro, podemos llegar a trabajarlo hasta los 1000 Hz. Otro elemento similar es el del sensor de proximidad. Con el giro de la borda también vieron de que existían sensores de proximidad, en la cual hay diferentes formas. Últimamente inclusive trabajan con capas límites de aire. O sea, es un sistema neumático de presión en la cual la proximidad o lejanidad de la obturación de la señal de un pico va a aumentar va a producir un aumento de la presión. Esto es justamente en base al caudal del aire que está saliendo. Imagínense que están soplando por un sorbete y le están acercando la mano a la tapa de sorbete. A medida que lo acercan para taparlo, van a ver de que realmente se va a sentir una diferencia de presión para soplarlo. Esa diferencia de presión está muy relacionada con las distancias muy pequeñas. O sea, para pequeñas variaciones, para pequeñas señales, realmente muy interesante. Pero hay un fluido que se está desplazando, con lo cual hay una cierta frecuencia máxima, la cual después ya no puede operar este sistema. Pero hay sistemas electromagnéticos, hay diferentes sensores de proximidad que nos permiten, con respecto a una parte fija, eso es importante, ver cuánto se desplaza la parte móvil. O sea, lo más importante de acá es de que siempre hay que considerar qué está vibrando con respecto a qué. O sea, esta proximidad, lamentablemente, sí o sí, necesitamos tener un punto fijo, como decía Arquímedes, ¿no? Sigamos. Este es el sensor láser. No está claro el dibujo. Hay un sensor que va a un emisor de láser, en la cual va a ser extraído una parte de luz para un cierto valor, o sea, una difracción parcial. Luego seguirá hacia el elemento que se está moviendo. Ese movimiento que se está moviendo va a producirse una diferencia de longitud de onda, que cuando incorpora el sensor se va a producir justamente en este sistema en el cual se ven las rayas de difracción, que se va a centralizar en un sistema CCD, una cámara, que la cual podemos llegar a detectar esas variaciones. Normalmente ya no son cámaras, ya trabajamos con sistemas mucho más avanzados, ópticos más avanzados. ¿Cómo se especifican normalmente los acelerómetros? Obviamente este número de modelo, el peso, 5 gramos para este sensor de uso general, el tamaño, normalmente aquí lo vemos en pulgadas, o sea, 5 y 16 son prácticamente 5 por 6 milímetros de diámetro por 14 milímetros de largo. La forma de montarlo, ya vamos a hablar de montajes, es ya sea por un adhesivo, se pega con una resina, o ya sea con un perno, con un stud. El conector, esta es una cosa realmente complicada en los sensores de vibración. En muchos casos, no es en el caso de los sensores tipo IMO integrados, pero en muchos casos de sensores mecánicos, siempre aparecen los malditos conectores, donde el conector a veces nos arranca la cabeza para poder hacer una buena conexión eléctrica entre el sensor con condiciones de señal. Estos conectores lamentablemente suele ser nuestra pata floja. Cuando compramos ese sensor nos olvidamos de comprarlo junto con el conector y ahí empezamos a tener problemas. Luego vienen las performances. Fíjense, la sensibilidad acá lo aplica con milivoltios por G. O sea, vamos a medir aceleraciones en función de G, o sea, de aceleración de la gravedad. Y dice de que vamos a tener 10 milivoltios por cada G. ¿Cuál sería la señal de salida cuando lo orientamos en sentido vertical al sensor? 10 milivoltios. Si lo ponemos a pata arriba, ¿cuánto va a valer? Menos 10 milivoltios. Si nos ponemos lateral, 0 milivoltios. ¿Se entiende? Porque estamos midiendo el valor de G, aceleración de la gravedad. Cuando está orientada de abajo hacia arriba, en ese caso vamos a ver una G. Por lo tanto, la salida sería 10 milivoltios. Si lo invertimos, vamos a medir menos 10 milivoltios, ¿verdad? Porque estamos viendo menos un G. Es interesante darse esta imagen de lo que estamos viendo, porque forma parte de nuestra esencia. O sea, no es solamente aprender una formulita y nada más,
sin imaginárselo, ¿qué voy a ver yo en el osciloscopio? ¿Qué voy a ver en el tester? O sea, tengo que imaginármelo. Me debo ver en la figura de ingeniero. Basta de verme en figura de estudiante que repite una fórmula y por eso le pagaremos a los docentes un 10. Nosotros necesitamos sí o sí de interpretar lo que estaban haciendo. Tengo que interrumpirlos un poco. Quiero grabarlo. Me había olvidado grabar. Ah, estamos grabando, mira vos. No sé quién está grabando. Después páseme, por favor, la grabación. No sé quién me lo está grabando, pero me alegro que se esté grabando. Bien, Cintia. Excelente. Gracias por acordarte. La otra es el rango de escala. ¿Hasta cuánto G podemos medir? 500 G. O sea, prácticamente 5.000 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Es mucho eso o poco? ¿Qué es mucho y qué es poco? Acuérdense que era 2pi por F. O sea, prácticamente con una frecuencia de 10 Hz tenemos 100 veces el desplazamiento. O sea, realmente habría que ver cuántos milímetros por segundo hay. O sea, fíjense que como dependía de la frecuencia al cuadrado, realmente es importante saber cuánto se va a desplazar de un lado para otro. Fíjense hasta qué rango podemos llegar a medir con una tolerancia de más o menos 5%. O sea, acuérdense que una década por abajo, por arriba, perdón, una década por abajo de la frecuencia de resonancia, había una diferencia del orden de 1 decibel. 1 decibel era el 5%, ¿se acuerdan? Eso lo deben haber visto con Nancy Brambilla cuando veían Bode, de sistema de segundo orden. Bueno, hasta 10.000 Hz tenemos una diferencia en la salida con respecto al verdadero valor de 5%. La resolución máxima dentro de los errores permitidos está en 1,0, perdón, una 10 milésima, no, 0,01, 1% de G pico. El G pico sería 500, o sea, podríamos llegar a ver 5G, ¿verdad? Resolución. Aquí está un poquito, a ver, no, 0,01 G pico. O sea, puedo llegar a verlo hasta 0,01 G pico. ¿Tá? O sea, podemos ver con 10, o sea, ¿cuántos microvoltios serían? 0,1 milivoltio, ¿verdad? Esa sería máxima resolución. ¿Se entiende? Para mínima aceleración que podemos ver. El rango de frecuencias de más o menos 3 decibeles, entonces ya era 5 veces, ¿se acuerdan? Entonces ya era mucho el error, y de 0,66 kilo de Hertz, o sea, prácticamente una frecuencia de línea, perdón, mitad de la línea, o sea, una frecuencia muy baja, 0,66 Hz realmente es una vez por segundo, menos de una vez por segundo, ¿verdad? Hasta los 12.000 Hz. O sea, realmente un lindo sensor. Podemos ir tranquilamente en una ambulancia. Casi que podemos ver qué ocurre en un fenómeno sísmico. La frecuencia de resonancia, como ven, 36 kHz. Por eso podemos llegar a utilizarlo con una tolerancia de 5% en 10.000 Hz. El ruido equivalente el eléctrico equivalente va a estar en el orden de 0,007, que es inferior a 0,01 que veíamos en la resolución. Por lo tanto, escapa de la resolución que queremos. O sea, esto ya es ruido que vamos a poder ver. Por debajo de esta resolución, macho, ya empieza a aparecer ruidos. Eso es lo que está queriendo decir. El tiempo de descarga, o sea, una vez que aplicamos un valor correspondiente a un G, cuando queremos ver de cómo se va descargando, sería del orden de los 0,5 segundos. Aquí viene algo también interesante para aquellos que quieren hacer calibración de equipos. O sea, si en algún momento tuviésemos que calibrar un equipo, INTI, normalmente, o cuando compremos el sensor, ya viene con una hoja de datos, una hoja de datos certificados. O sea, esto no es solamente para los sensores de vibración, casi todos los sensores que compremos, si necesitamos para calidad de laboratorio, debe estar adjuntado con la compra del sensor la hoja de calibración individual de cada uno de ellos con la firma abajo del jefe de control de calidad de la fábrica que lo hizo
con los datos correspondientes a la fecha que lo hizo, en qué condiciones lo hizo, cuál es la máxima de separación, etc. O sea, es realmente como para certificar que este sensor de aceleraciones número de serie 2670 tiene esta característica de respuesta, ¿sí? Para diferentes frecuencias. O sea, para garantizarles a ustedes, clientes, que van a ver una hoja, la curva real de calibración con respecto a la aproximación de los 10 milivoltios que dijimos recién, va a tener esta diferencia. No es 10, es 10,4 milivoltios, este sensor en particular. La selección del sensor. Cuando tenemos que aplicar, seleccionar un sensor para una aplicación en particular, hay que pensar de qué queremos medir. Entonces, normalmente lo que hace uno es ver las hojas de aplicación, aprender de qué se trata, y muchos fabricantes tienen una hoja de preselección, o sea, le permite a ustedes entrar con los datos directamente en una hoja que les va a permitir el fabricante seleccionar el más adecuada para su uso. Pero lo más importantes están de la amplitud esperada y del rango de frecuencia. Son los datos más importantes. Por supuesto, también puede aparecer el tema de condiciones ambientales. No es lo mismo medir algo, una vibración de un equipo que está al aire libre, bajo la nieve, en medio del sol, etcétera, etcétera, etcétera. En una sala de calderas, etcétera. Cuando hacemos un tipo de sensor, entonces vemos los diferentes elementos. Uno es por la sensor de proximidad que vimos antes, que es este rango de frecuencias muy bajas, fíjense, por el orden menor de 0,2 Hz, o sea, cada 5 segundos hay una frecuencia, es con sensor de proximidad, o corrientes terminales. La otra es transductor de velocidad de entre 20 Hz hasta el orden de los 200.000 Hz. Luego vienen los piezoeléctricos, que es que se ve que es la más utilizada. Como casi todos ya tienen su sensor incorporado, su amplificador eléctrico incorporado, va a tener este valor de acelerómetro, de valores de sensibilidad. Ahora, es interesante ver una cosa muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre un sensor de desplazamiento con un sensor de velocidad o con un sensor de piezoeléctrico? Aquí vemos 3 líneas horizontales. Uno para el sensor azul, otro para el sensor anaranjado y otro para el sensor verde. ¿Qué es lo importante? Que las amplitudes que vamos a ver se leen en escalas distintas. O sea, capaz de que esta sensor, que aquí en desplazamiento es una constante, si lo midiéramos este mismo rango de amplitudes con un sensor de velocidad, ¿cómo sería la curva? La derivada de la constante, pero tendríamos una amplitud que va a ser 2pi por la frecuencia, porque estamos haciendo, no es una valor constante, es una amplitud constante, pero varía la frecuencia, la cual varía, por lo tanto la velocidad también va a variar en función de la amplitud que tenemos acá en el azul, multiplicada por 2pi por f. O sea, por eso tendríamos, a medida que aumentamos la frecuencia, cada vez un mayor valor correspondiente del valor de esto. Observen una cosa muy importante también, no es que es una curva lineal. ¿Cómo sería la curva entre una amplitud constante? O sea, una oscilación de amplitudes constantes, que va variando en la frecuencia, o sea, llega del mismo valor de un lado para otro, los mismos milímetros, pero cada vez más rápido lo vamos haciendo. Pero como la escala es logarítmica la frecuencia, fíjese que entre 20 y 200 hay 1 centímetro. Entre 200 y 2000 hay 1 centímetro. O sea, es una escala logarítmica, ¿se entiende? La escala de la aceleración también sería igual. Por lo tanto, la aceleración, los desplazamientos en el sentido de lo que vemos acá de la amplitud es mucho más grande que para altas frecuencias. O sea, el desplazamiento, ¿no? Porque dependía de la frecuencia al cuadrado. Mayor la frecuencia, la amplitud, que es esta que vemos acá arriba, estaría multiplicada por 2pi por f al cuadrado, 2pi al cuadrado, 2pi por f, todo elevado al cuadrado por la desplazamiento que habíamos hecho en el primer caso. La instalación del sensor. Esto también es importante. O sea, si yo quiero medir
El lavarropa no lo voy a poner sobre la tapa del lavarropa, lo voy a pedir sobre el tambor que está girando. Sacaré la tapa de atrás y lo agregaría sobre el lugar que quiero medir. Si quiero ver la vibración de la camilla en una ambulancia, lo voy a poner en la camilla y no en una computadora, en mi falda, dentro del asiento de la ambulancia. Entonces, esta es una cosa medio obvia, pero a veces se nos escapa. O sea, imagino que el compañero de ustedes que quiere hacer el proyecto especial, el trabajo especial, con un tema de un sensor de IMU, ya pensará de que eso va a tener un Arduino, lo va a conectar en su falda para ver cómo se va moviendo la ambulancia. Pero sería más interesante que lo fije sobre la ambulancia cuya vibración quiere medir. Ahora viene la forma de montar estos sensores. Lo más seguro es que sea bien solidario con la pieza que queremos medir. La pieza de abajo, la rayada, es la pieza que queremos medir. La de arriba es acelerómetro. Ambos tienen que estar muy bien sujetos. Inclusive, para evitar la capita de aire que hay entre uno y otro, ponemos grasa siliconada para que la transmisión mecánica entre uno y otro sea lo más eficiente posible. Obviamente que como es un pequeño perno roscado lo que tenemos, no debería tocar de fondo porque si no estaría sin estar sujeto el acelerómetro a la pieza inferior que es lo que queremos medir. En algunos casos podemos llegar a tenerlo con un bulón, o sea, atravesándolo a una chapa, por ejemplo, para fijar el acelerómetro. En otros casos podemos pegarlo con un adhesivo. Normalmente son resinas, aunque he visto casos que cuando queremos medir en forma temporaria, usar la gotita. Normalmente lo que se hace para no arruinar el sensor es soldar una tuerca a la base, a ese se le monta un perno y sobre eso se ajusta nuestro sensor. ¿Se entiende? O sea, ponemos un elemento de interfase que es la que va a ser pegado, a veces soldado, contra la pieza que queremos medir sus vibraciones. Aquí está la característica de cómo a un mismo sensor, cuando le aplicamos de forma diferente, reacciona de forma diferente. Cuando está fijada de la mejor forma, lo más solidario posible, con el stud fijado directamente, observamos que la respuesta es más lineal hasta esta parte y el pico es mucho mayor, representa mucho mejor los picos como corresponde realmente. Aquí está con un elemento cementado, aquí está simplemente pegado. ¿Afecta? Y sí, un poquito, pero fíjese entre la línea verde hasta la frecuencia de 10 kHz casi ni se nota ninguna diferencia. ¿Sí? También hay que tener en cuenta los cables. El cable es un micrófono, hay un capacitor de por medio. En ese cable, si el cable está chicoteando sobre la pieza que está vibrando, como un micrófono, está variando su capacidad y puede inducir ruidos importantes. Esto ya no es tan importante cuando trabajamos con los milivoltios, cuando las señales ya son del tipo analógicas de voltios, pero sí importa cuando son milivoltios y no interesaría tanto si fuera un sistema de 4 a 20 mA. Normalmente es importante evitar de que entre la humedad. Entonces lo que hacemos es poner muchos O-rings para sellarlo muy bien, de que la unión entre el cable y el gabinete que está herméticamente sellado no ingrese la humedad. Es simplemente para esto en caso de conexión externa. Es importante, como todo sistema de medición, entender la cadena de medición. O sea, como en toda cadena, la cadena va a fallar en el eslabón más flojo. Es inútil tener un sensor que valga $1000 si después usamos un Arduino que vale $100 y buscamos una salida que sea un monitor de una PC cualquiera. O sea, es importantísimo atender siempre la cadena de medición. Siempre nuestro problema va a ser debido al elemento más flojo de nuestra cadena de medición. Aquí viene algo importante también que lo aprendieron en su momento, pero no entendieron para qué lo habíamos estudiado, que es la decomposición de la señal por Fourier. Este es el mejor gráfico que pude hallar hasta ahora de las señales de Fourier. ¿Qué dice Fourier? Una señal periódica puede ser representada por sus componentes con diferentes amplitudes. Una suma de señales senoidales de diferentes frecuencias. ¿Se acuerdan? Eso sería importantísimo. ¿Por qué? Porque si buscamos en el osciloscopio,
la señal que veríamos en un osciloscopio sería esta señal de acá arriba. Esto es lo que vemos en un osciloscopio. Che, pero ¿a qué se debe esta señal? Y esta señal, si lo descompongo por Fourier, veo que es una señal periódica, por lo tanto la suma de descomposición, veo que es una señal de la primera armónica, la que corresponde a este pico que aquí abajo le hemos truncado, sumada a la segunda armónica, que la cual al pico este se le suma este pico para hacerlo un pico más alto, y acá se le ha restado para tener esta deformación de la onda. ¿Se entiende? Por lo tanto, vemos de que realmente estas dos señales en el espectro de frecuencias, amplitudes en ordenadas, frecuencia en abscisas, vemos las amplitudes diferentes. Y lo mejor de todo es que vemos estas dos señales en este gráfico. Viéndolo de acá es lo que vemos en el osciloscopio. O sea, en el eje de abscisas el tiempo y la amplitud es la amplitud de la oscilación. Pero ahora realmente vemos la suma de los dos. Si vemos en este otro gráfico, estaríamos viendo las amplitudes que vienen hacia nosotros, pero solamente vemos la amplitud pico a pico, esta rayita que vemos acá, en función de la frecuencia. Diferentes amplitudes de la onda que viene hacia nosotros desde acá, en función de la frecuencia. Este es Fourier. Y es realmente importante, máximo cuando trabajamos con vibraciones, porque si no, lo único que vamos a ver es una señal de ruido. Veamos esa señal de ruido. Imaginemos, por ejemplo, analizar una vibración, por ejemplo, en un helicóptero. En un helicóptero está vibrando demasiado y queremos ver de cómo se analiza. Entonces vemos de que pusimos un vibrómetro y aparece esta señal típica de todas las señales que vamos a ver nosotros, inclusive la que vayan a ver sus compañeros que hacen el proyecto integrador cuando vean alguna vibración. O sea, un montón de rayitas que no me dicen nada. Dicen que a lo sumo hay una amplitud máxima de 0,8 en función del tiempo. O sea, la eje de abscisas es el tiempo. O sea, un mamarracho de ruidos que a lo sumo me diga, mira, veo un valor máximo de 0,8. ¿0,8 qué? Aquí siguió. O sea, 0,8, tengo ahí. ¿Se entiende? Es lo que estoy viendo, no otra cosa. Entonces ahora empiezo a descomponer por Fourier. Y cuando descompongo por Fourier, digo, mirá todas las señales que aparecieron. Empieza una señal fundamental. Este es el reductor principal. Tiene una cierta amplitud, pero bastante pequeña. No llega siquiera a 0,1. ¿Sí? Esto debe ser aceleraciones. 0,1 G, 0,1 no alcanzo a mirar. Después ustedes pueden agrandar la figura para ver qué es lo que representa. El rotor de cola también tiene una pequeña vibración, gira un poquito más rápido, más aleatoriamente, para mantener siempre la orientación del helicóptero para que no se me vaya para un lado para otro, en la cual también tiene una pequeña amplitud. Sin embargo, el rotor principal número 2 tiene una vibración de la gran 7, prácticamente los 0,8. O sea, hemos encontrado una relación entre las amplitudes que están rotando para ver dónde está el problema para poder disminuir esa vibración que tiene el helicóptero, que era muy molesto. Si logramos atenuar esta vibración de una frecuencia mucho mayor, entonces en ese caso podríamos llegar a solucionar el problema de vibraciones de este helicóptero. Para eso tuvimos que trabajar con la transformada rápida de Fourier, en la cual transforma a esta señal digitalizada que van a tener ustedes, directamente lo transformaríamos en el dominio de la frecuencia. Acuérdense, pero lo van a ver mejor después en el tema de procesamiento digital de señales, el famoso teorema de Nyquist, en la cual la frecuencia de digitalización tendría que ser como mínimo el doble de la frecuencia que vamos a digitalizar, para la cual sí o sí, a la salida del amplificador analógico, deberíamos agregar sí o sí un filtro de Chebyshev-Butterworth de segundo o cuarto orden, como para que garanticemos que no haya ninguna frecuencia superior a la frecuencia de digitalización cuando digitalizaremos esa señal. Si apareciera de frecuencias superiores, aparecería el fenómeno que se conocía como, ¿te acuerdas, Ricardo, cómo se desapareció, Ricardo? De sobremuestreado, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es un defecto muy grave. Acá vemos la componente de Fourier, de lo que vimos anteriormente,
en función de la frecuencia, la onda que viene hacia nosotros. Está el rotor principal, la roja, la primera, está el de un sistema de engranajes del rotor principal, el doble de la señal, ¿ven? La segunda armónica, en la cual ya vemos de que está realmente produciendo una amplitud muy grande, que es la que nos está perjudicando. Luego vienen las pequeñas señales a frecuencia prácticamente 2100 Hz y otras más a una frecuencia, 2500 Hz a los 790. Bueno, aquí están los valores que están midiéndose en cada valor. Está en inch per second, o sea, en valores de desplazamientos, en velocidades, perdón, velocidades. Luego viene el tema de informes de o sea, ¿para qué hacemos la medición de la vibración? La medición de la vibración la podemos utilizar para varias cosas, pero si estuviéramos en el campo de la instrumentación, tenemos que hacer un informe. ¿Qué informe podemos llegar a hacer? Una información de la vibración completa, está vibrando. Un informe del régimen estacionario, un informe de transitorio, un informe de sincrónico y un informe de retención de picos. Estos son los más habituales para un analista de vibraciones. ¿Qué es un informe de tipo total? Un informe de vibración total dice de cuál es el valor máximo, en qué valores, inch per second picos y el tiempo de muestreo. Nos dice de cuáles son un resumen total de lo que hemos detectado. ¿Cuál es el valor peor de vibración en pulgada por segundo? Vamos a ver un gráfico donde están justamente las normas. ¿Cuál es el estado de régimen? El régimen, cuando ya llegamos a este régimen, lo que nos interesa fundamentalmente es el espectro de Fourier. ¿Cuál es la amplitud, ya sea en inch per second, como marca acá también en el eje de ordenadas, la máxima amplitud que me puede perjudicar? Y vemos que tenemos un valor prácticamente igual a 0,2, esto sería 1 ahí arriba, esto sería 0,2, a una frecuencia de 160.000, habría que ver 12.000 segundos, no sé en qué escala está representado esta, ¿sí? Pero nos dice, en función de tiempo tenemos esta amplitud, tenemos esta otra y tenemos esta otra componentes. En estado de régimen, obviamente. Aquí está el transitorio, el lavarropa, desde el momento que empieza a centrifugar hasta que empieza a estar en el régimen, pasa por diferentes estados. No sé si se dieron cuenta, con lo cual estamos registrando el transitorio de las vibraciones desde que arrancó hasta que llegó al régimen. Aquí está otro gráfico que dice picos, retención de picos. Che, ¿a qué frecuencia tenemos diferentes picos? O sea, hay algunos sistemas ya digitalizadores en que registra los picos máximos para cada valor de frecuencia. Para ver cuál es el que más perjudica, ¿no? Acá nuevamente estamos en lecturas del orden de los inch per second picos, ¿ven? Acá a la izquierda. O sea, no es aceleraciones. O sea, esto es la misma velocidad por segundo de la onda que está oscilando, pero aumentando su frecuencia. Disculpen un segundito, me perdí. El sincrónico. El sincrónico guarda relación con la señal que ha producido justamente esa vibración. Por ejemplo, el motor de lavarropa va a un cierto valor, entonces lo sincronizamos con la lectura que tiene el acelerómetro. O sea, hacemos una referencia entre la velocidad de rotación, por ejemplo, el motor de un auto, con los registros de vibración. Ahí aparecerá la caja de cambio, aparecerá el tema de los pistones, aparecerán un montón de otros factores que pueden afectar. El otro es el análisis. Bueno, primero tenemos que decir qué queremos analizar, qué frecuencia nos interesa, cuál es la frecuencia componente por Fourier, cuál es el diagrama de frecuencia, o sea, amplitud en función de la frecuencia. Estoy un poquito más rápido porque son muy mecánicos estas cosas. Acá es el uso de cursor. Algunos equipos de vibración permiten poner cursores para ver amplitudes máximas, fíjese la lectura inch per second de vuelta, en función de las diferentes frecuencias. Hay dos cursores, uno para ver amplitudes, otro para ver frecuencias,
Entonces aquí me queda registrado los valores correspondientes de amplitudes versus frecuencias. Norma de aplicación para los sensores. O sea, aquí es para vibraciones. Aquí es cuánto nos puede dañar. Aquí están los diferentes rangos de límite de velocidades, inch per second, o en milímetros por segundo. Fíjese que ahí a la izquierda está la escala en dos valores diferentes, en valores eficaces, no pico a pico. Aquí en inch per second en pico, mire la diferencia, ¿no? Uno está en milímetros por segundo en valores eficaces y otro de velocidad pico en pulgada por segundo. Y dice, che, un equipo debe, para pequeñas máquinas pequeñas, hasta 15 kilovatios, debe soportar este tipo de vibraciones. Debe comportarse muy bien, no debe perjudicarse. Es satisfactorio este valor, es permisible hasta un valor máximo de 2 milímetros por segundo, velocidad pico, ¿sí? Y ya después va a ser inaceptable. O sea, la norma dice que no la podemos llegar a someter a valores superiores a esto. Pero hasta un valor de 0,30 hasta 0,5 milímetros por segundo eficaces, el pico sería el doble, ¿verdad? Ahí tendríamos justamente que los equipos podemos llegar a ensayarlo y no debe presentar ninguna falla. Bueno, aquí está en otro tipo de cursor con armónicas. Este es ya para balanceo, que es un tema muy diferente. Esto es similar al de la rueda, cómo hay que calcular dónde colocar las pesas. Aquí está, nuevamente otro gráfico de cosas, mantenimiento predictivo. Para mantenimiento predictivo es definir un intervalo, o sea, cada cuánto quiero registrar un dato. Para poner un sensor, en el cual lo pongo sobre el eje de una caldera, de un equipo de aire acondicionado, esos grandes que están en los hospitales, para ver cuál es el patrón en función de la frecuencia y las amplitudes. Luego decimos cuáles son los componentes de interés, el equipo, rango de frecuencia, software y costo, y luego hacemos un programa. El programa es, vamos a registrar fecha por fecha para diferentes equipos, siempre midiendo en el mismo lugar con el mismo sensor y aplicando Fourier para definir cuáles son las amplitudes, para ver cuándo cambia el sonido, cambia el patrón de ese programa para poder decir, ahora qué debería hacer. Ahí es donde quedaría mantenimiento predictivo. Entre las referencias, estamos con estos referencias que están acá. Me faltó agregar 2 libros más que ahora les voy a agregar en el aula virtual, los capítulos correspondientes de 2 libros adicionales. Kistler era el equipo que George usaba normalmente, era muy particular por sus equipos de uso también aeronáutico, o sea, era muy garantizable, muy trazables, pero hay también un montón de otros sitios en donde podemos llegar a ver cómo hacer las mediciones. Si ustedes encuentran más sitios de internet interesantes para compartir, como siempre les pido, compártanlo conmigo, así lo voy subiendo también, y el año que viene, o este año también, eventualmente, podemos llegar a enriquecer los lugares de interés. Bueno, aprende los conceptos, realice una búsqueda por internet, aplicando de la teoría de migraciones, y busque algo relacionado con la ingeniería biomédica. Bueno, en todo caso, si veo algún ejercicio para aplicarles, les comentaría adicionalmente. Ahora vendrían las preguntas, la consulta por chat. Bueno, Yasmín, te felicito por tu relación. ¿Alguna pregunta? Muy tranquilo el chat. No entendí cuando Yasmín dice, Mauro, te amo. Esa parte me perdimos algo. Mira, porque ya lo vimos, profe. La fecha del segundo parcial. 19 de mayo. 19 de mayo, martes, a las 1400. Correcto. 1400, claro. Profe, después podría cargar, por favor, esta presentación. Es como decir a las 14. Sí, vamos a cargar esta presentación y el video también. Bueno, y los libros también. El video voy a El video se la está primera grabando, parte sí. lo tengo grabado yo, la segunda no me acuerdo quién lo tenía, así que me lo van a pasar.
Maya pregunta algo sobre una monografía que presentó. Creo que era de simuladores, Maya. Sí, está muy lindo el Sí, sí, lo trabajo. tenemos recibido ese, ¿eh? Hemos recibido, lo estaba leyendo, muy lindo. Lo único que me lo mandaste en PDF, con lo cual no puedo sugerir ninguna corrección. Iba a mandarte un correo y después se me pasó, pidiendo que me la mandaras en Word, así que le agrego directamente los comentarios para ver si la puede completar un poquito mejor. ¿Puede ser? O sea, eso es normalmente lo que pretendemos. La última final de su PDF, su monografía, hágalo tranquilamente en PDF, no me molesta. Pero cuando quieren que lo evaluemos, si lo mandan en Word, nos resulta muy fácil agregar alguna modificación, alguna corrección. Caso contrario, como decimos Taborda, tenemos que hacer nosotros un trabajo aparte que nos lleva demasiado tiempo y más. Bueno, esa recomendación vale para todo tipo de correspondencia, ¿no? Las actividades, lo que sea, por favor traten de enviarlas en Word, así nos podemos intercalar, comentar. Es útil para ustedes y menos trabajo para nosotros. Tal cual. ¿Y si lo resolvemos a mano y lo tenemos que mandar en formato de foto? Y bueno, mala leche. Hágalo cortitos para que, para que veamos en una sola pantalla. Si hacen una hoja muy grande, imagínense buscar una imagen, tratar de entenderlo. Si es un parcial, bueno, mala suerte, o sea, entiendo el compromiso de ustedes. Si es un trabajo, no presenten un bibliorato en fotos que no lo alcanzamos a ver. Está bien, me parece bien una foto al Word, pero tramos pequeños, para que abajo podamos hacer las correcciones. Sí, a todo esto, creo que lo dijimos antes, ¿no? Sería buena idea que aprovechemos las clases de consulta. Normalmente tenemos previsto 2 horas, pero rara vez pasamos de media hora y no hay más preguntas y se acaba, ¿no? En las clases de consulta hay tiempo para publicar las cosas, o sea, un borrador lo podemos poner en pantalla igual que cualquier presentación, ¿no? Tal cual. O sea, lo que pasa es que Con ya el estamos, beneficio faltan agregado 2 que en la... semanas más, 2 semanas, 3 clases, 14 días, mejor dicho, en 14 días ya han terminado de rendir el parcial. Se nos quedan 13 días y unas horas para practicar todo lo que vimos hasta ahora, más la de sonido que viene el viernes que viene, ¿no? Hasta ahí tomamos, ¿verdad, Ricardo? Sí, son 2 temas más. 2 temas más. Este viernes va a ser sonido, que termina toda la secuencia mecánica, digamos, desplazamiento, velocidad, aceleración, vibraciones, sonido. Y vamos a alcanzar a meter una clase más que va a ser de humedad, que no está necesariamente vinculada. Y encima nos queda una clase que va a ser un viernes, no me acuerdo qué fecha, 18, 17, 16, 15, que lo vamos a dedicar a repaso. No, perdón. Con la condición de que, bueno, realmente lo aprovechen, porque la gracia de hacer una 11. consulta múltiple, un repaso, es que ya hayan visto todos los temas, ¿no es cierto? Viernes 11. Hasta el día de hoy, bueno, eso implica que ustedes mismos se estudien, vayan viendo cada tema. Por ejemplo, al día de hoy no tuve ninguna actividad de aceleración que dimos el viernes pasado. La gracia está en que todas esas cosas las vean antes. Los parciales creo que van a haber aprendido, ya van a tener la devolución. Que nosotros no damos sorpresas, prácticamente lo que tenemos actividades, una parte de eso es lo que realmente les presentamos en el parcial. Bueno, no sé si hay más preguntas o cerramos la tarde. Espero tu video, por favor. No me acuerdo quién era. Cintia Gruber. Los videos, que yo sepa, todos los videos de las últimas clases están en el aula virtual y bueno, este va a estar en breve. Para los que no resistieron hasta el final, arrancamos con 51, Gracias. ahora estamos en 43. La primera Sí, parte. normalmente, La segunda no. Francisco, lo que descubrimos es que, ¿qué pasa? Cuando uno lo está viendo, aparece que dice grabando, pero no necesariamente en qué. En el drive de Entonces, uno. normalmente, claro, alguien lo tiene que iniciar a propósito. Por ejemplo, ahora lo inició Mate y con seguridad va a ir al drive de él. La primera De la parte. misma La manera, segunda si parte alguno lo de hizo ustedes... Cintia. La segunda parte lo hizo Cintia. ¿Cómo? La segunda parte lo hizo Cintia Gubler.
Ah, bueno, está bien. Entonces va a ser en 2 partes. Ahí veo, Cintia dice, textualmente, dale, profe, después se lo mando. Bueno, estará en 2 partes, pero de nuevo, la idea es que, que todo el material quede depositado en el módulo del aula virtual. De acuerdo. Claro. Gracias. Nos Bueno, vemos. si no hay más preguntas, será hasta la consulta del viernes y bueno, y siempre se puede offline por mail, ¿ok? Bueno, bárbaro.